Yo me estoy dedicando estos 3 años de postdoctorado a dar patadas al mapa, a ir conociendo universidades y centros de investigación que trabajan e investigan en la divulgación de la ciencia, porque es una disciplina que no está desarrollada y es una disciplina más necesaria que nunca hoy. Porque este es el gran objetivo, cómo divulgar la ciencia de una forma atractiva, de una forma interesante, en qué formato, con qué duración, en qué redes sociales. Lo que la sociedad conozca sobre la ciencia determinará lo que la ciencia espera de ella, porque una sociedad informada será libre. Vengo a haceros preguntas, y la que más me interesa de todas es la primera. ¿Cómo consumís información? Yo la verdad es que cojo mi móvil, cojo el celular, comienzo a scrollear la pantalla, sigo, continúo, lo dejo, han pasado 2 horas y de repente pienso, un poquito de autocrítica, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he leído? ¿De qué me he informado? ¿De qué me he formado? Y tienes que pensarlo, porque hace mucho tiempo que yo, por lo menos, no leo una noticia entera. Y eso es un problema. Es un problema porque tenemos una situación de sobreinformación en la que todo el mundo sabe de todo y nadie sabe de nada. Entonces, a este concepto lo he llamado, para esta charla, scrolling, socorro. Es el tiempo, es la diferencia de tiempo que hay entre el tiempo efectivo de información y todo el tiempo que nos dedicamos a scrollear la pantalla. Y yo al menos siempre termino leyendo sobre política o sobre economía porque creo que es lo que más me va a afectar en mi vida diaria, aunque es en lo que menos puedo hacer, la verdad. Entonces, me pregunto, en esta situación de sobreinformación, de saturación informativa, ¿dónde se encuentran los contenidos científicos? ¿Dónde se encuentra la ciencia? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy consumen contenidos científicos de forma diaria? Sois un público que no funciona esta pregunta. Bien, la ciencia ahora mismo se sitúa como la primera víctima de la saturación informativa. Hay tanta información que la ciencia está la última. Y los medios de comunicación no la consideran relevante, no la consideran importante. Y vosotros me podéis preguntar, los que no habéis levantado la mano, por ejemplo, ¿pero por qué deberíamos de consumir ciencia? ¿Es necesario que consuma ciencia? ¿En qué afecta en mi vida diaria? Bueno, pues esta respuesta no la voy a coger de mí, la voy a coger de Stephen Hawking, que siempre tiene muchas respuestas para todo, y él decía en el comienzo de su discurso, cuando recogió su premio Príncipe de Asturias en España, toda sociedad democrática necesita de una base científica que nos haga ser seres informados, con una capacidad crítica y con el poder de decidir los problemas sobre problemas globales o sobre problemas de nuestro día a día. Es decir, que si todo el mundo va hacia la derecha, que yo me pregunte, ¿y por qué no voy hacia la izquierda? ¿O por qué no voy para el frente? ¿O por qué no voy para atrás? Y si decido ir hacia la derecha, que sea por una decisión crítica. Y en mi día a día yo necesito saber qué estoy comiendo y si los alimentos que tengo en el plato son transgénicos. Y si es transgénico, ¿cómo afecta eso en mi cuerpo? Porque el 50% de lo que comemos es transgénico y yo no tengo ni idea cómo afecta eso. Tampoco sé por qué en la avenida de mi calle han quitado los estacionamientos donde dejábamos el coche y han puesto árboles. Y yo digo, pero bueno, ¿dónde está la necesidad? Eso es una base científica, eso es una base cultural. ¿Pero qué ocurre? Todo el mundo entiende esto, todo el mundo considera que esto es fundamental, la transferencia del conocimiento científico, ¿no? Las universidades trabajan muchísimo en transferencia. Pero lo que pasa es que la ciencia es muy difícil de comunicar, porque tiene lenguajes muy diferentes. Y de hecho, cuanto más veces diga la palabra ciencia con vosotros, mayor va a ser la barrera que estoy construyendo entre vosotros y yo. Porque parece que cuando habla un científico, que cuando habla un investigador, está hablando prácticamente un extraterrestre, ¿no? Que no digo tampoco que a veces no sea así, que lo son, pero hay una barrera invisible, está muy disociado el mundo,
en cuanto a la ciencia y a la sociedad. Pero también desde el ámbito comunicativo tenemos muchos obstáculos que nos impiden comunicar la ciencia. Por ejemplo, la ciencia nace de la abstracción. Puedes conocer a un científico que se ha tirado 20 años trabajando la hoja de una planta. Esa persona vive absolutamente en la abstracción, en la profundidad de su objeto de estudio, y es lo que tiene que hacer. Pero la sociedad, nos situamos en una sociedad líquida. Nos informamos a través de informaciones totalmente superficiales. Imaginaros lo difícil que es llegar desde esa superficialidad de cómo nos informamos a esa profundidad donde el científico está. E imaginaros lo difícil que es para él llegar hasta un punto en el que tenga un punto en común hablando o dialogando contigo. El otro día me decía una amiga, bueno, tú que eres de la universidad, ¿conoces algo sobre materiales inteligentes? Y yo, bueno, soy de la universidad, pero no soy física ni química. Digo, pues la verdad que no. Pues es que me tienen que poner una prótesis y la van a imprimir en 3D y la van a hacer con materiales inteligentes. Y cuando me coloquen la prótesis, esa prótesis va a generar un tejido hasta el hueso y se van a conectar. Y prácticamente no voy a tener recuperación. Y yo le dije, bueno, pero ¿eso cómo lo hacen? Porque son inteligentes. Y yo decía, joder, qué interesante. Pues ahora voy a leer sobre los materiales inteligentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Explicar en la parte aplicada, empezar desde la prótesis y después explicar lo que es un material inteligente. Eso es el efecto escalera que llaman en la comunicación. Hay que ir desde los escalones los primeros escalones y después llegar hasta la profundidad donde se encuentra el científico con su hoja con la que lleva trabajando 35 años. Esa es la manera de llegar. Otra de las dificultades es que la ciencia y los medios de comunicación tienen lenguajes totalmente diferentes. La ciencia apela a la razón, a través de la evidencia empírica. Los medios de comunicación lo hacen a la emoción, a través del sentimiento, a través de informaciones simples, sencillas, no con toda esa densidad terminológica que encontramos en los artículos científicos. Y para mí, el último obstáculo que tiene de muchos, he hecho una selección para esta charla, es que la ciencia está evolucionando mucho más rápido de lo que está siendo vertido en la sociedad. Entonces, la ciencia avanza rápido y la sociedad va consumiendo ciencia poco a poco. Entonces, esta distancia cada vez es más grande y cuanto más crezca, más difícil va a ser que sea pequeña de nuevo. Y a mí me preocupa tanto que he decidido dedicarme a acortar esta distancia. Me dedico a la divulgación científica, a cómo democratizar el conocimiento científico de forma que esté al alcance de todos, de construir puentes entre científicos y científicas y la sociedad, a traducir el lenguaje científico a un lenguaje mediatizado. El lenguaje de la ciencia tiene que abandonar sus reglas, tiene que abandonar sus gramáticas, tiene que abandonar esa densidad terminológica y adaptarse a las reglas y a gramáticas de los medios de comunicación, sin perder el rigor científico en el medio. Siempre que le digo esto a un científico me dice, bueno, a ver, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a traducir? Yo no quiero que lo simplifiques. Yo dejé de utilizar la palabra simplificar y la transformé por la palabra recontextualizar, porque sonaba mucho mejor y asustaba mucho menos. Y hacemos lo mismo, realmente. ¿Qué hacemos nosotros? Desde la Complutense tenemos ese centro que Victoria ha dicho y que es tan largo. Tenemos un grupo de investigación que se encarga de estudiar y explorar narrativas audiovisuales, porque nuestro mundo es audiovisual, que se encargan de transmitir el conocimiento científico a la sociedad. Hemos estado en países de África con optometristas que curaban la ceguera precoz. Hemos estado en Mali con geólogos y hidrogeólogos que construyen pozos de bajo coste para que las poblaciones rurales puedan tener agua potable. Hemos estado por Europa contando los riesgos del fracking y por qué es necesaria una regulación para que no salga gas cuando abramos el grifo de nuestras cocinas. Y hemos estado en la Antártida, aunque el peligro de muerte fuese constante y si no era constante venía un pingüino o un león marino a atacarte, para contar que todo ese suelo verde que hay, que se cubre de hielo y que vive en condiciones extremas, como los líquenes o los musgos, nos van a dar las claves de cómo va a evolucionar el cambio climático. Eso es lo que nosotros contamos, cosas que nos afectan en nuestro día a día. Pero tenemos un problema.
que para mí es muy bueno porque voy a tener mucho trabajo de investigación en mi vida, pero es el gran desafío. La divulgación científica no está funcionando y esto lo sabemos cada vez que pregunto quién consume ciencia y las manos no se levantan. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de los científicos que no hacen más divulgación científica? Yo cuando le digo a un científico que tiene que hacer más divulgación científica me dice, ya, ¿y quién escribe los papers? Y yo digo, pues con toda la razón. Porque además hay que formarles y hay que escucharles, porque el científico no tiene por qué saber comunicar. Puede aprender y debe aprender, pero no tiene por qué saber comunicar. Y esto es importante. Y los comunicadores hacemos todo lo posible, los que estamos involucrados y los que trabajamos también en el mundo académico, de comunicar la ciencia. Pero la ciencia en los medios de comunicación, por ahora, no genera audiencias. Y no genera audiencias porque no está desarrollada. No sabemos hacer todavía una buena divulgación científica. No tenemos todavía la fórmula. Y si no hay audiencias, no hay mercado. Entonces los medios de comunicación no entran. La Unión Europea, en mi caso, a través de los fondos Next Generation, tiene programas y convocatorias que, como es el mío, se dedican de internacionalizar a los futuros investigadores y profesores y luego devolverles de nuevo a sus universidades. Les sacan y no les dejan volver en 3 años y luego ya les dejan que viertan todo ese contenido, ¿no? Lo que han aprendido. Yo me estoy dedicando estos 3 años de postdoctorado a dar patadas al mapa, a ir conociendo universidades y centros de investigación que trabajan e investigan en la divulgación de la ciencia, porque es una disciplina que no está desarrollada y es una disciplina más necesaria que nunca hoy. Entonces, estoy creando una red internacional de nodos que trabajen de forma seria y potente la divulgación de la ciencia, y la mayoría de ellos también crean. Porque este es el gran objetivo, cómo divulgar la ciencia de una forma atractiva, de una forma interesante, en qué formato, con qué duración, en qué redes sociales. ¿Nos olvidamos de la televisión? ¿Nos olvidamos de la radio? ¿Nos vamos a los podcasts? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la gran fórmula? Entonces, en nuestro lugar, las audiencias, los científicos, la ciencia, los canales, los formatos, el mundo, se ha convertido en nuestro gran laboratorio natural. Porque no somos científicos de bata blanca, somos de ciencias sociales, pero aún así experimentamos lo que funciona y lo que no, para saber cuál es el camino correcto. Y esto se tiene que hacer así, entre científicos y comunicadores, porque es un aprendizaje continuo, porque yo he aprendido a divulgar la ciencia con ellos, y ellos han aprendido a comunicar conmigo. Y el objetivo tiene que ser común. ¿Cómo contar una historia sobre ciencia de una forma seductora, de una forma interesante, de una forma atractiva, de manera que atraviese las barreras de la comunidad académica y llegue hasta nuestro Twitter, llegue hasta nuestro Instagram, llegue hasta nuestras redes sociales y nosotros veamos algo en ello que nos haga pararnos en seco y de toda esa información consumir ese contenido que es científico y que nos dará una base científica. Lo que la sociedad conozca sobre la ciencia determinará lo que la ciencia espera de ella. Y eso es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Científicos, comunicadores, organismos que se encargan de financiar proyectos, instituciones que tienen el poder en las tomas de decisiones. Porque una sociedad informada será libre. Y yo hoy os invito a que la ciencia os haga libre. Muchas gracias.